Sección 3, parte 6. Beneficie-se del estilo de vida de Dios. Creer en Dios es creer en lo bueno. Dios desea vivir en usted porque Él desea que en su vida abunden cosas buenas. No puede separar a Dios de su buena vida. Dios quiere que usted tenga 3 bendiciones. 1. Dios quiere que esté en paz. Si se siente culpable y temeroso, crea que Cristo asumió el juicio en su contra porque Él desea que usted tenga paz con Dios. 2. Dios lo quiere saludable. Si la enfermedad o la debilidad le afectan, desee la salud del Señor en usted. Quiera lo que Él quiere. Él jamás enfermó a nadie. Él jamás dijo a alguien que el sufrimiento y el dolor le glorificarían ni que la persona que padeciera se haría más santa. Él siempre tocó a la gente y le dio salud. Ese es el deseo que Él tiene para usted. 3. Dios lo quiere feliz y próspero. Si usted enfrenta problemas materiales, recuerde que Dios creó todas las riquezas del mundo no para ser monopolizadas por los incrédulos, sino para utilidad y placer de su pueblo. Si Dios no quisiera que usted poseyera, utilizara y disfrutara de las riquezas de este mundo, ¿para qué las puso aquí? Es correcto que usted desee las bendiciones materiales que Dios ha puesto a su alcance para que prospere, tenga un buen hogar que le agrade, tenga un buen auto o tenga todas las cosas buenas que le traigan placer. Es correcto que sus ropas sean finas, que prospere y que su familia disfrute de la buena vida, lo cual es propio de alguien que camina con Dios. Todo lo que Dios creó para sus hijos en el principio, ahora se lo está restaurando a usted por medio de Jesucristo. La próxima acción es suya. Desee lo que Dios ofrece. Jesucristo vio a un hombre paralítico que por 38 años no había podido caminar. Dios quería que fuera sanado, pero ¿quería el paralítico ser sano? Cristo le preguntó, ¿deseas ser sanado? San Juan 5:6. Es lo mismo que ahora le pregunta a usted. ¿Está usted insatisfecho con la vida tal y como es? ¿Quiere una mejor forma de vida? ¿Desea una vida más plena? ¿Está dispuesto a ser próspero y exitoso y a asumir las responsabilidades de administrar riquezas y éxitos para su propio bienestar y para el bienestar de la demás gente? Aquel paralítico culpó a otras personas por los 38 años que llevaba en esa situación. Dijo que no tenía nadie que lo ayudara a ponerse bien. Cristo le contestó, tú puedes ayudarte a ti mismo. Levántate, toma tu lecho, camina. El hombre aquel se levantó, caminó y nuevamente quedó saludable. Eso es lo mismo que Dios nos dice a usted y a mí. Decida qué es lo que usted desea y actúe para obtenerlo. Usted puede tener, hacer o ser cualquier cosa que desee. Por medio de las ideas y de las aspiraciones que planta en usted en forma de semillas, Dios está deseando producirle la cosecha de abundancia que Él originalmente soñó que tuviera. A través de usted, Dios quiere hacer un mundo mejor en usted y a su alrededor, pero no será hasta que desee lo que Dios desea que su bondad podrá materializarse en su vida. Este principio acerca del deseo es de vital importancia porque su acción es motivada solo por aquello que usted quiere en la vida. Si el deseo no existe, no se hacen elecciones, no se toman decisiones ni se lleva a cabo acción alguna. Si sin el querer hacer, no se tiene voluntad para hacer. Si su deseo es suprimido por enseñanzas religiosas negativas que afirman que el desear cosas buenas y desear una vida mejor es malo, entonces malgastará su vida y morirá en resignación y fracaso pío. Jamás cumplirá el propósito para el cual Dios le creó,
que es para ser su expresión de la vida, de la felicidad, la salud y la prosperidad entre la gente de esta tierra. Será como tanta gente que se ha atado a sí misma con un voto de pobreza. Dios jamás planeó que nadie hiciera tal voto. Planeó prosperidad para el ser humano. Lo que sería bueno es que optara hoy por hacer un voto de prosperidad diciendo: hago voto de jamás volver a ser pobre ni indigente, porque mi Padre creó las riquezas de este planeta para que yo las disfrutara. Hago voto de no estar jamás imposibilitado para alcanzar y levantar a otras personas que estén necesitadas. Dios está en mí y Él es rico. Hago voto de apropiarme siempre de lo mejor de Dios en la vida, de manera que yo pueda gozar de su abundancia y pueda compartir esa abundancia con otras personas en necesidad. Salmo 23, 1 y 5 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Mi copa está rebosando. Ese es el estilo de vida para el cual Dios le creó a usted. Atrévase a romper las ataduras del negativismo religioso. Desee las cosas buenas de Dios. Desee lo mejor que Él tiene en la vida. Sección 3, parte 7. Nada es demasiado bueno para usted. Solamente cuando desee lo que Dios desea, es que Él puede comenzar lo que quiere producir en y a través de usted. Debe conocer que quiere, cuál es su voluntad, darme lo mejor que Él tiene. En Salmos 84:11 dice: ningún bien negará a quienes andan en integridad delante de Él. En 3 San Juan 1:2 dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. San Juan 10:10 declara: yo he venido para que tengas vida y para que vivas en abundancia. Y Jeremías 33:6 al 9 dice: yo cambiaré la suerte de mi pueblo, le daré salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Tendrán alegría, honor y gloria. Todos oirán de los beneficios y de toda la prosperidad que les voy a dar. Usted es hijo o hija de Dios, así que las cosas que Él creó le pertenecen. ¿Qué es lo que usted quiere tener, ser o hacer? ¿Desea una mejor salud? ¿O una mejor casa, auto o empleo? ¿Compañerismo? ¿Mejores relaciones con la gente? ¿Un conocimiento más intenso de Dios? ¿Más felicidad o autorrealización? ¿Más dinero? ¿Tener mayor influencia? ¿Un matrimonio feliz? ¿Más amor? Una vez que haya decidido lo que realmente desea, escríbalo y mire lo que escribió. Comience a verse a sí mismo en esta lista. Léala todos los días en voz alta. Véase como parte de la familia de Dios con todas sus riquezas y fuerzas actuando en usted y a través de usted. La salud es buena, el vigor físico es para usted. La prosperidad es buena, las riquezas son para usted. El éxito es bueno, la prosperidad es para usted. El amor y la felicidad son buenos, la autorrealización en la vida es para usted. Crea en estas cosas buenas. El creer es una forma de desear. El orar es verbalizar los deseos. El deseo ha sido llamado el fuego que produce el calor, que genera el vapor, que impulsa su voluntad. Cuando sus deseos se unen con los deseos de Dios y su voluntad se mezcla con la voluntad de Dios, entonces la fuerza del amor de Dios comienza a crear en usted lo mejor de la vida. Deje que dentro de usted surja una profunda resolución que diga: jamás volveré a vivir en el fracaso, la mediocridad, la enfermedad o la pobreza. Jamás volveré a vivir con celos, resentimientos, temores o culpabilidad. Jamás volveré a vivir en la soledad, ni decepcionado, ni con deudas o hipotecas no pagadas.
El fuego de los deseos arde en mí, anhelando una mejor vida y salud, más amor, grandes éxitos, una relación más íntima con Dios, prosperidad, paz y felicidad. Reconozca que esos deseos son el producto de Dios obrando en su vida para querer y hacer según su buena voluntad. Filipenses 2:13. El primer principio para ayudar a la gente a obtener lo mejor de la vida es descubrir el valor que usted tiene, reconocer el hecho de que usted fue creado a imagen de Dios para tener su estilo de vida y realizar su propósito en la tierra. El segundo principio es identificarse con lo que Cristo hizo en su lugar. Él asumió el juicio en contra de sus pecados, de manera que usted estuviera en paz con Dios de nuevo, como quiso que estuviera cuando le creó. El tercer principio es conocer que el plan del amor de Dios solo contiene buenas nuevas, que la salud, la felicidad, la paz, la prosperidad y la autorrealización son bendiciones buenas que Dios proveyó para sus hijos. Así que desear lo mejor de la vida es un derecho que usted tiene. Cristo dijo, las obras que yo hago, usted las hará también. San Juan 14:12. Es así porque Él ha venido a vivir en usted. Deje el verdadero Cristo permanecer y vivir en usted. Todo lo que Cristo es, lo es en usted. Toda persona a quien Él tocó fue mejorada, fue más rica, tuvo más salud y mayores éxitos. Tocó a los leprosos y quedaron limpios. San Marcos 1:40-41. Tocó los ojos de los ciegos y recobraron la vista. San Mateo 9:29. Tocó a la gente paralítica y coja y caminaron. San Marcos 6:55-56. Tocó a la gente cansada y desmoralizada y recibieron vida nueva. San Mateo 14:36. Tocó a la gente con fiebre y volvieron a la normalidad. San Mateo 8:15. Tocó a la gente con temor y volvieron a tener confianza. San Mateo 17:7. Tocó a la gente sordomuda y pudieron oír y hablar. San Marcos 7:33. Tocó a la gente herida y fueron sanados instantáneamente. San Lucas 22:51. Esas son las cosas que Él anhela hacer en usted, así que atrévase a desear lo mejor que Él tiene. El deseo que usted tiene es Él anhelando en usted. Usted y Dios están conectados, así que comience a actuar para obtener lo mejor de Dios en la vida. El secreto de 60 segundos, día 3. Como fui creado igual a Dios y siendo que ahora vive en mí, mis deseos de tener lo bueno de la vida son sus deseos expresados por medio de mí. Es correcto y propio que yo desee ser, tener y hacer lo bueno para lo cual tú me creaste. La felicidad, el éxito, la salud y la prosperidad están en el plan original de Dios para mí. Él jamás ha cambiado de parecer. Su plan de amor es mi pauta y guía para lo mejor de la vida. Mi deseo es mi fe dirigida hacia el cielo. Jamás voy a permitir que el pietismo ni el negativismo religioso en lo que se refiere a las bendiciones materiales sofoquen mis deseos de tener la abundancia de Dios. Ningún miembro de su familia fue creado para la mediocridad ni para la pobreza. Yo tengo fe en el plan del amor de Dios, el cual me restaura ante Él, de manera que ahora mis deseos son sus deseos actuando en mí. Yo creo en lo bueno y deseo lo bueno porque yo creo en Dios. Es correcto y propio que yo disfrute de lo mejor que Él tiene. Sección 4. El principio acerca de la decisión. El secreto de su fuerza. Sección 4, parte 1. Todo bajo su control. El cuarto principio de vital importancia para obtener lo mejor de la vida se relaciona con el uso que le dé al secreto de su poder. Solo usted lo controla. Nadie más lo puede usar. Es algo indispensable para obtener el éxito.
En esta sección descubrirá este secreto de su poder y se maravillará ante lo fácil que es usarlo y lo pronto que le llevará adelante en la vida. Usted está listo para llegar a este descubrimiento porque ya dio los primeros 3 pasos. Primero, ha descubierto su valor, su propio valor. Sin ese descubrimiento, podría pasar el resto de su vida en la mediocridad y la inferioridad sin jamás conocer la autoestima y la autorrealización que Dios planeó para usted. Segundo, se ha identificado con Jesucristo, quien le restauró delante de Dios, de manera que no queda ninguna barrera entre usted y Él. Con Él viviendo en usted y actuando a través suyo, está conectado a todo lo que Dios es por herencia y por tanto, nada es imposible para usted y Él juntos. Tercero, se ha atrevido a desear la buena vida que Dios creó aquí en este mundo para usted y a la vez ha reconocido que sus deseos son los deseos de Dios que son expresados por medio suyo. Por tanto, siga adelante buscando alcanzar lo mejor de la vida con la fe y la confianza de que tiene derecho a desear las cosas buenas de la vida. Estos 3 primeros principios dependerán del uso que le dé al secreto de su poder, el cual solo usted controla. El secreto número 4. El secreto de su poder radica en el derecho que tiene de escoger y en su habilidad de decidir qué porción de la vida será la que va a desear para ir tras ella y poseerla. Dependerá con cuánto se conformará, con qué nivel de vida se contentará, qué tan alto querrá subir, cuán rico querrá ser, cuán grande querrá que su negocio crezca, qué clase de estilo de vida le daría autorrealización, por cuánto tiempo querrá vivir, cuánto poder querrá tener bajo su control, cuánto respeto querrá tener de la gente y qué metas querrá alcanzar. Usted y no otra persona, organización, influencia o agencia tiene el control para escoger las opciones y las decisiones que toma en la vida. Filipenses 2:13, en la versión Dios habla hoy, dice: Pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo, según su buena voluntad. Dios les da el deseo, la oportunidad y el poder para ser, tener y hacer todo cuanto quiera. Él le deja la prerrogativa de tomar las decisiones. Usted y solo usted está a cargo de tomarlas. Sección 4, parte 2. Usted toma sus propias decisiones. Las decisiones y elecciones se verbalizan en 2 de las palabras más cortas en el idioma castellano: sí y no. Y la Biblia nos insta a usar estas 2 palabras solo con sensatez. Santiago 5:12 dice en la versión Dios habla hoy: Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Munger dice: las palabras más cargadas en nuestro idioma son las breves palabras sí y no. La gente que ha dejado su huella en el mundo han sido personas decididas. Aquellas que son indecisas siempre se quedan entre 2 opiniones, no saben qué curso tomar, no tienen control propio y están condenadas a ser controladas por otras personas. Las personas decididas no esperan las circunstancias favorables ni se rinden ante las opiniones ni las influencias que niegan o desmoralizan el valor humano. Las personas decididas crean las circunstancias, establecen las tendencias prevalecientes, hacen que las opiniones cambien y que sirvan para propósitos positivos. Por el contrario, las personas indecisas siempre están a merced de las últimas personas con quienes hablaron. Jamás se pertenecen a sí mismas, sino que son controladas por cualquiera que pueda captar su atención, cual ramitas o pedacitos de madera flotando a la orilla de las corrientes de agua, son capturadas por cualquier hierba o arbusto y se quedan dando vueltas en pequeños círculos mientras sus energías se disipan y sus fuerzas se malgastan.
La persona triunfadora en la vida es decidida. La persona triunfadora está bien informada. Escogen opciones definidas y luego toman decisiones y actúan para llevarlas a cabo. Como Hernán Cortés, lo entregan todo y queman los barcos para que la retirada sea imposible. Ni Satanás mismo puede impedir a tal persona obtener lo mejor de la vida. La única fuerza que jamás Satanás podrá ejercer sobre usted para quebrantarle, desalentarle, desmoralizarle, destruirle o derrotarle será la que por medio de sugerencias o ideas negativas pueda plantar o usar a alguien para plantar dentro de su mente. El secreto del poder de escoger que usted tiene y el derecho de tomar sus propias decisiones para determinar que le satisfará en la vida son sus poderes y nadie puede quitárselos. No son las circunstancias, sino las opciones que escoge y las decisiones que toma lo que determinará quién será, qué hará y a dónde irá en la vida. Mi esposa Daisy dice, cada mañana cuando me levanto yo escojo estar feliz, saborear la vida y hacerla valer para mí, para la demás gente y para Dios. Es por eso que ella es de inspiración, es una triunfadora y es una líder en todo el mundo. Sección 4, parte 3. ¿Cuánto es suficiente para usted? Las decisiones que tome definirán lo que quiere de la vida. Usted es quien decide si va a triunfar en la vida al escoger la opción de triunfar, al desear triunfar y al estar entregado y comprometido con el triunfo. Jamás va a fracasar a menos que escoja y decida darse por vencido. Hay decisiones y opciones formándose en su interior mientras lee este libro. La ley de la siembra y la cosecha garantiza que cosechará de acuerdo a cada opción que escoja, cada decisión que tome y cada pensamiento que conciba. Su vida es la suma total de lo que escoja y lo que decida. Cosas maravillosas comienzan a ocurrir en la vida cuando decide y escoge qué opción de la vida va a buscar y a actuar para obtenerla. Las ideas comenzarán a formarse en su mente para ver cómo extenderse hasta lograr todo aquello que ha decidido alcanzar en la vida. Se le brindarán oportunidades que no estaban a su disposición anteriormente. Habrá personas, organizaciones, compañías o empresas comerciales para ayudarle en el momento y en el lugar oportuno y preciso. Descubrirá nuevas amistades que colaborarán y esto le será de vital importancia. Los temores y las dudas se disiparán cual neblina contaminada. Estará consciente del nuevo ser que usted es, que es exitoso, valioso y respetado. Estará lleno de vitalidad, fuerza y entusiasmo en su interior. ¿Qué porción de la vida decidirá tener? ¿Cuáles son sus límites? ¿Merece usted lo mejor de la vida? Según su propia opinión, ¿qué es lo que usted merece? Para contestar adecuadamente estas preguntas, debe practicar el estar consciente de los 3 primeros secretos que he compartido con usted. Primero, su propio valor, la dignidad que tiene como creación de Dios hecho a su imagen. Segundo, su identidad con Cristo. Al ser restaurado al lugar correcto ante Dios, donde no hay nada que le condene ni le intimide. Tercero, sus deseos de ser, tener y hacer lo que Dios quiere y el entendimiento de que esos son los deseos de Dios expresados por medio de usted. ¿Cuáles son los límites de Dios dentro de usted? ¿Cuál es el valor que Él tiene viviendo en usted? ¿Qué es lo que Él se merece al vivir en usted? ¿Cuánto es demasiado para Él? ¿Acaso puede Dios ser separado de su poder cuando viene a morar en usted? ¿Acaso es Dios diferente en usted de lo que piensa que fue en la Biblia? ¿Perderá su poder y sus habilidades milagrosas cuando viene a vivir en usted? ¿Es que Él se reduce y desciende a sus normas o será que Él lo levanta al nivel de sus normas?
cuánta de la bondad, de la abundancia y de la hermosura de este planeta va a permitir a Dios compartir con usted cuando Él venga a vivir en su vida? ¿Acaso limitará a Dios a la medida de la opinión que tiene de sí mismo? ¿O medirá la opinión de sí mismo según la medida de Dios en usted? La versión Nácar Colunga de la Biblia dice en San Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios es todo lo que Dios es en su naturaleza, su fuerza, su amor, su salud, su riqueza, su abundancia, su habilidad, su virtud, su justicia y su vida. Todo eso se encontrará dentro de usted al permitirle a Dios venir a morar en su vida. Reinar significa gobernar, regir o dominar. Donde quiera que Dios reina, ninguna otra fuerza puede dominar. Cristo vino predicando el reino o dominio de Dios en la vida de la gente. San Marcos 1:14. Nada pudo resistir la presencia de Cristo. La enfermedad, la debilidad, la lepra, las imposibilidades e inclusive la muerte cedieron cuando Jesucristo vino a la vida. Él fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo 1:23. Todo es posible para quien cree. San Marcos 9:23. Decida ahora mismo transformar las posibilidades en realidades. Como posibilidades no les sirven de nada. Les será de provecho solo después de que usted y Dios las transformen en realidades materiales aquí y en el presente. Sección 4, parte 4. Un limosnero puede llegar a ser todo un señor. En todos los niveles de nuestro mundo hay personas que se han destacado sin tener ventajas a su favor y con muy poco o ningún dinero y sin ayuda ni recursos para obtener sus logros, pero esas personas han sentido al destino actuando en ellos. Ellos han estado conscientes de su valor, de su propio valor y han enfrentado las imposibilidades con decisión y fe. Jamás se han dado por vencidos, han tenido éxito. Para esas personas, cada problema ha venido a ser una oportunidad. Cada obstáculo ha sido transformado en una ventaja y cada dificultad se ha convertido en una experiencia de crecimiento. Un hombre llamado Sanford Clout encontró una forma de evitar que las telas se encogieran. Ese descubrimiento le trajo más de $5 millones al año solo por los derechos o regalías como inventor. Henry Ford creyó en el conocimiento que tenía y tomó esta decisión. Construiré un auto suficientemente barato para que toda persona pueda manejar y poseer el suyo. Jamás abandonó la idea y la misma le trajo más riquezas que las que ninguna otra persona de sus tiempos hubiera recibido. Recientemente, un hombre llamado Raymond Yates hizo una lista de más de 2.000 invenciones sumamente necesarias en el día de hoy. Todo el conocimiento requerido para resolver cualquier necesidad del mundo está en Dios y Él está en usted. Comience a actuar para hacerlo realidad y obtenga lo mejor de la vida. Usted y Dios pueden suplir algunas de esas necesidades y al hacerlo puede llevarlo hasta la cúspide del triunfo. Usted tiene el secreto del poder para lograrlo. Semana tras semana, en fábricas, oficinas y empresas comerciales, millones de personas se resignan a la monotonía estéril de la tradición porque han aceptado las cosas como están. Jamás han utilizado la fuerza de sus cerebros para pensar creativamente y descubrir una mejor forma de vivir. Al reconocer lo que el ser humano vale y al reconocer el potencial existente en la persona que piensa, decide y actúa, un limosnero podría llegar a ser todo un señor.